Saber más sobre la infraestructura del país y por eso le pedimos al doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro del Instituto de Ingeniería de la UNAM que viniera a platicar con nosotros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Creadores. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, muchas gracias. ¿Nos podría platicar, para empezar, si podemos decir que la ingeniería es una suerte de puente entre la ciencia y la solución de problemas de la vida cotidiana? Primero había que decir que la ingeniería, particularmente la ingeniería civil, es una profesión. Okay. No es ni ciencia, no es arte. Es una profesión en la cual echamos mano del conocimiento de la física, de las matemáticas y del juicio que va desarrollando uno con el tiempo para resolver problemas de la sociedad y que la sociedad pueda vivir mejor. En ese sentido, sí, efectivamente es un puente entre la ciencia y sobre todo porque la ingeniería es aplicada por naturaleza. Es una profesión que tiene un impacto social por naturaleza. Entonces, sí, en efecto, es un puente entre la ciencia y la solución de los problemas. Me gustaría platicar un poco sobre la participación en particular de los ingenieros civiles de la UNAM en ciertos momentos clave de la historia de la construcción de nuestro país. Sí. Y me gustaría que nos platicara un poco sobre su participación en la construcción del sistema carretero y de transporte en el siglo XX. Bueno, al inicio del siglo XX, las carreteras eran particularmente construidas, diseñadas por ingenieros extranjeros, americanos, muy señaladamente británicos. Y fue hacia las primeras décadas del siglo XX que se inicia la construcción de una escuela de ingeniería mexicana. Una escuela que tiene asiento en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y a partir de ahí es que los ingenieros mexicanos hemos sido capaces de construir el sistema carretero, en general el sistema de transporte aeroportuario, de puertos, en fin, de puertos marítimos. Y bueno, pues creo que con mucho orgullo se puede decir que la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaladamente, ha sido pues, el pionero en el desarrollo de esta ingeniería, apoyada en investigaciones que se hicieron o que se han hecho en el país, con una formación de cuadros técnicos siempre de muy alto nivel y que, pues, que han cumplido con el propósito que se les dio, que era pues, construir el sistema carretero mexicano. Me imagino que debe haber sido también muy significativo el trabajo de los ingenieros civiles de la UNAM para el diseño de infraestructura que aguante, por ejemplo, las condiciones que tenemos en la Ciudad de México. Es una ciudad sísmica y por lo mismo complicada. Sí. Bueno, nuestro país es un país sísmico. Prácticamente tenemos a 2/3 partes de la población expuestas a sismos, ya sea en las zonas costeras, que es donde ocurren los temblores, un poco más hacia adentro en el altiplano y señaladamente la Ciudad de México. En ese sentido, de nuevo, la UNAM ha sido pionera a nivel nacional y en muchos temas a nivel internacional en la formulación de teorías que permitan entender desde la creación o de la generación de los temblores, así como el impacto que los temblores tienen en las estructuras y cómo mejorar el comportamiento de las estructuras. Y podemos decir con mucho orgullo que la ingeniería sísmica mexicana, asentada de nuevo en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería, pues ha sido pionera y nos ha permitido tener reglamentos de construcción que, si bien son perfectibles, pues son reglamentos de construcción que, bien aplicados, eso es un reto que no nos corresponde tanto a nosotros, pero que es necesario insistir, nos conducen a estructuras seguras, durables y que son funcionales. Y sobre el desarrollo del sistema energético del país, por ejemplo, pienso en las presas, que tenemos muchas en México. El caso de las presas es un caso muy interesante. Yo creo que las presas es la obra, digamos, quizá más culminante que puede haber en una carrera de un ingeniero por la complejidad que representa. Claro. Es un tema de mecánica de suelos, de hidráulica, de estructuras, de planeación, o sea, y realmente reúne a todas las subdisciplinas de la ingeniería civil. En el caso de las presas, de nuevo, la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería, los ingenieros de la UNAM, pues han sido claves para poder contar con un sistema de presas que nos permita resolver los problemas de irrigación, de control de avenidas para evitar inundaciones y muy señaladamente presas que tienen una función de generación eléctrica, presas hidroeléctricas, las grandes presas hidroeléctricas, quitándolas del principio del siglo XX, como la de Necaxa, que fue diseñada por los ingleses en aquella época. Todas las otras han sido diseñadas y construidas por ingenieros mexicanos, en donde la Universidad Nacional pues, ha tenido una participación pues, determinante para ello. ¿Cuáles se podrían decir que son los retos hacia donde tiene que ir apuntando la ingeniería civil de la UNAM, como sobre todo de cara a las próximas décadas? Bueno, estamos inmersos en un mundo de la cuarta revolución industrial, en donde hay una convergencia muy clara de diferentes tecnologías y gozamos ya de ellas aplicando la inteligencia artificial, el Internet de los objetos, el análisis de gran cantidad de datos. Hacia allá tiene que caminar la ingeniería civil, tiene que hacer uso de todas estas nuevas tecnologías para pasar de una ingeniería que resuelve los problemas de la sociedad de una manera eficiente, ahora pasar
a resolver los problemas de una manera más creativa, innovadora, sustentable, apoyándose en estas nuevas tecnologías. Hay quien incluso ha propuesto cambiar el nombre de la carrera de Ingeniería Civil a Civiónica, en el sentido de que debemos incorporar cada vez más a la electrónica en el desarrollo de la ingeniería civil, así como la mecatrónica es la simbiosis de la mecánica y de la electrónica. Claro. Pues un poco hacia allá tenemos que caminar en la ingeniería civil. En un futuro no muy lejano veremos robots, en lugar de que veamos trabajadores de la construcción haciendo cierto tipo de trabajo que es peligroso, que es agotador. Veremos máquinas que estén tendiendo el pavimento, el asfalto o el movimiento de tierras controladas remotamente o francamente autocontroladas. Ya hay experimentos de esto en Japón y no tendremos que tener operadores que además se cansan, que tienen todo un conjunto de vulnerabilidades en materia de accidentes, y mejor utilizar el personal para otro tipo de labores. Eso implicará pues un reentrenamiento de los ingenieros, un reentrenamiento de los obreros de la construcción. Y bueno, creo que es algo que veremos muy pronto y creo que es hacia allá hacia donde tenemos que caminar como ingeniería civil, y consecuentemente pues en la formación de los ingenieros tenemos que hacer más énfasis justamente en eso. Tenemos una asignatura al inicio de la carrera que es Introducción a la Ingeniería, en donde nos explican qué es el ingeniero. Quizá deberíamos más bien enfocarla a una introducción a la inteligencia artificial y cómo debemos de aprovechar este tipo de herramientas en la formación desde el inicio, en los primeros semestres, siempre llevar materias en donde ya estén orientadas a estas nuevas tecnologías y no esperar que esto ocurra en el campo laboral. Claro. Doctor, qué interesante paseo por la historia de la participación de los ingenieros de la UNAM en la construcción del país, y sobre todo qué interesante perspectiva de lo que se necesita hacer en el futuro. Será un cambio que llegue y más vale estar preparados desde antes. Yo diría que ya llegó. Por sorpresa. Claro. Ya llegó. Entonces tenemos que subirnos rápidamente. Claro. Pues le agradezco mucho la visita. Muchas gracias, al contrario, un gran oportunidad. Tenemos que ir a un corte, pero quédense con nosotros porque regresamos con más aquí en Creadores.